Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La Gran Desaparición. ¿Y a qué me refiero con la gran desaparición? Estaba escuchando hace unos días a un pastor conocido americano y él estaba hablando de un mensaje que un pastor bien conocido llamado Charles Spurgeon hizo hace muchos años atrás, a principios del 1900, y el título era La Gran Desaparición. Y la gran desaparición, él se refería en su mensaje a lo que hoy llamamos el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y basado a ese sermón, basado a esa enseñanza y esperanza, es que entonces me motivó a hacer este video para dar respuesta tanto histórica y bíblica y conocer el arrebatamiento y el rapto a luz de la espiritualidad, a luz de la historia y sus principios espirituales, y que entonces en nuestro presente, cuando nos hacemos la pregunta ¿cuándo el rapto y arrebatamiento de la iglesia sucederá?, podamos contestar nunca. Porque nunca sucederá un evento físico donde desaparecerá a millones de personas en un instante. Pero tanto a través de la historia y a través de principios espirituales, podemos entender en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, podemos escuchar la trompeta, podemos presenciar como un relámpago, como un ladrón en la noche. ¿Ves? Todo esto es lenguaje figurativo que a través de las escrituras nos comparte una verdad espiritual que siempre es. Y eso es lo que queremos compartir para que entonces entendamos y en nuestro presente, en lo que nos queda de vida, podamos presenciar ese rapto y arrebatamiento dentro de nosotros. Así que tengo unas notas y quiero compartirte, como tengo en las notas, y permíteme leerlo. Dice: la gran desaparición. ¿Qué es la gran desaparición? Para unos es el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Y la pregunta es: ¿cuándo esto sucederá? Nunca. Como les dije. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad de lo espiritual siempre es para ser entendido espiritualmente como el espíritu. Es el ser o la motivación que mueve al ser, que te mueve a ti, aquello que te impulsa y motiva. ¿Ves? Eso es el espíritu dentro del ser humano que produce el estado de vida presente. Entonces, por Dios y todo lo espiritual ser algo que no es visible, sino es algo espiritual, pues entonces espiritualmente necesitamos entender la presencia de lo que espiritualmente siempre es y cómo entonces es. Por eso, leamos este verso. Eso en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, nos dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Entonces, vamos a mirar ese texto bien conocido,
Vamos a mirarlos en la luz de la historia y del Espíritu. ¿Y qué podemos entonces entender? Vuelvo a leerlo. Cosa que ojos no vio, ni oído escuchó. Una persona literalmente puede comenzar a leerlo y a la que ve cosas que ojo no vio, ni oído no escuchó. ¿Ves? Lo tomamos literal. Por ende, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, si miramos este lenguaje figurativamente, metafóricamente, entonces, ¿qué representa el ojo? Y como en muchos videos he compartido a través de mi página Universidad Cristo, el ojo representa la mente. Representa la mente, la facultad de conocimiento y entendimiento. A esto se refiere al ojo, no este ojo, al ojo que no ve, ¿ve? A la mente que no ve, que es ignorante, que no percibe. A esto se refiere al ojo que no vio, ¿ves? Que no ve, que no vio. La mente que no conoce ni entiende. Es el corazón que no ve. Es la persona que en su presente no percibe las cosas que Dios ha preparado para quienes lo aman a Él. Son las personas que no entienden que la presencia de Dios, Padre, Espíritu, Cristo, es la motivación de vida dentro de el ser humano, dentro de uno, hacia toda verdad, la cual siempre está presente y se manifiesta a través de el estado mental y emocional de uno siempre. Cuando se vive consciente de esta verdad espiritual. ¿Cómo serían nuestras vidas hoy? En nuestro presente hoy, ¿cómo serían si tuviésemos el conocimiento y entendimiento para vivirla perfectamente? Si fuéramos en todas las acciones del día totalmente sinceros, honestos, justos, pacientes, alegres, generosos, serviciales, puros, compasivos, responsables, humildes, libres, auténticos y felices. Esto representa al ojo, ¿ves? A la mente, a la conciencia, que sí ve a Dios. Y ver a Dios es que entiende la realidad de lo que Dios es. Dios es espíritu, es como el ser humano puede ver lo espiritual, es a través de entender la presencia de lo que siempre es. El amor siempre es, la buena acción siempre es, la paz siempre es, la justicia siempre es, la sinceridad siempre es, el gozo, la felicidad siempre es, la hermandad siempre es. ¿Ves? Es todas estas cualidades, características, atributos que decimos, eso Dios es. Pues todo lo que decimos, eso Dios es o eso Dios es ser consciente hoy, ahora en nuestro presente. Eso eres tú, eso es ser. Eso es quien vive, ¿ves? Eso es el ojo que ve, porque el que no ve, el oído que no oye, es el oído espiritual, está diciendo lo mismo. Quien no entiende y percibe, quien no reconoce la realidad presente que siempre Dios es. ¿Ves? Para ese son aquel que en su vida vive las experiencias totalmente contrarias a quien vive en el entendimiento de todo lo que Dios
es. Quien vive los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. ¿Ves? Todas esas realidades son siempre presentes en aquel consciente de la presencia de lo que Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el abogado defensor, el consolador, el Espíritu de verdad. ¿Ves? Todo lo que eso representa, una misma esencia, un mismo sentir, una misma conciencia dentro del ser humano. ¿Ves? Que ahí levanta ese corazón, esa mente y corazón que ahora sí ven al Padre. Como Mateo capítulo 5, verso 8, cuando Jesús dijo, los puros de corazón verán a Dios. ¿Ves? Y es esa habilidad de que a través de nuestra vida hoy presente, a través de nuestras acciones, somos conscientes de esta realidad que es en mí hoy, y así soy partícipe en el mismo espíritu. ¿Ves? Que es el mismo sentir interno que nos motiva a ser la manifestación divina de Dios. Y es como decir, tenemos la mente de Dios, tenemos la conciencia divina de Dios. No es que fuimos allá al cielo no, es la realidad presente, porque estamos utilizando términos espirituales, y al discernirlos espiritualmente, podemos entonces interpretarlos en contexto para presenciar esta realidad, esta vida que hoy es. Entonces, por eso voy a compartir aquí unos textos donde entonces los utilizaría como evidencias de esto que estoy compartiendo. Y algo que en otro de los versos de los videos había dicho, y es un ejercicio como asignación. Toma unos minutos para buscar tres símbolos que dicen mucho. Uno es lo que se llama el Shat Kona, que es lo que nosotros conocemos hoy como la estrella de David, o la estrella que está en la bandera israelita. Busca el origen de ese símbolo y verás que es un origen de un símbolo espiritual, y mira lo que espiritualmente ese símbolo a través de la historia del Oriente representa y es. Y veamos cómo en el Occidente, en el Nuevo Mundo donde ahora nosotros vivimos, para nosotros lo conocemos como la estrella de David y como el símbolo que hoy en día lo que significa y representa a una nación. El segundo símbolo, suástica. ¿Qué es una suástica? Busca el origen espiritual de la suástica. Sabemos lo que significa en el occidente, pero mira y aprende el espíritu que contiene el significado de ese símbolo y que representan los 4 puntos. Y el último, la cruz. En el occidente tenemos, a través de la grandiosa historia que a través de los evangelios nos representa, y hoy la mayoría de personas lo utilizan como un objeto, como un símbolo en sus cadenas, y lo vemos en representaciones que históricamente desde el Oriente, en su origen como símbolo espiritual, la cruz representó, significa y es. Y veamos cómo entonces lo que representa en el occidente a través de toda esta literatura, la cruz. Continúo. Entonces voy a entrar a una lista de textos y los voy a dejar todos en los comentarios de este video
para que así los tengan, pero es una lista significante y que podamos ver ciertos de estos textos entonces a una diferente luz. Textos como Juan 7:33, donde dice, entonces Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros. Después voy al que me envió. Y algo que quería también como evidencias, antes de continuar con los versos, como evidencias, además de estos tres símbolos, estos tres símbolos nos sirven como evidencia histórica del origen de principios espirituales. Y ese es otro de los puntos como evidencias. Necesitamos ver la historia. Necesitamos conocer en nuestro presente que en el 2023 muchas de las personas de nosotros, basado a cómo creemos desde el Viejo Testamento, el Génesis en adelante, vivimos como en una creencia que históricamente lo que ha pasado es 6,000 años de la historia del ser humano. Y necesitamos mirar la historia. Y hay evidencias que la historia es mucho más antigua. Y entonces al uno conocer la historia, uno conoce el contexto histórico donde esta literatura que llamamos Biblia y llamamos Viejo Testamento, ¿ves? De dónde se originaron y en qué tiempo histórico se originaron esas historias. Y podremos ver que hay muchas historias que antecedieron estas historias. Por ende, el origen de lo espiritual, el origen de la revelación de Dios, no es históricamente con las escrituras y las enseñanzas y las historias que tenemos a través de Génesis en adelante. Eso es la interpretación en la historia de entonces un pueblo que para distinguirse de otros pueblos comenzó su historia. Y necesitamos conocer la historia porque la historia nos revela el origen de la espiritualidad, el origen de la revelación de Dios, que no es Génesis. So, necesitamos ver y procurar en la historia cuál o quiénes son la primera cultura históricamente que hablan de Dios y que conocieron, que se les reveló la realidad de lo que nosotros en el occidente llamamos Dios. Porque eso nos ayudará a entender esta literatura espiritual que nos ha influenciado a nosotros. Pero nos hace falta el origen de estos principios espirituales para entonces, cuando los vemos en el Nuevo Testamento, entonces tenemos, ahora sí entiendo lo que quiere decir. Pero cuando no se conoce y solamente lo que se tiene es la condición o la formalización que a través de una tradición de fe, de una religión, uno ha tenido, ¿ves? Y es lo que uno cree, pues entonces uno es condicionado ¿a qué? A unas nuevas ideas. Y por ende, la gran desaparición, ¿ves? El arrebatamiento y el rapto es una postura de fe, de una creencia que un día vendrá un momento donde millones de personas en un instante desaparecerán. ¿Por qué? Por no conocer los principios de lo que el rapto o arrebatamiento, espiritualmente hablando, a través de la historia, ha significado en el presente del ser humano que vive la experiencia del rapto y arrebatamiento en su ser, causado por algo que entendió.
por algo que en un tiempo su ojo no veía. Y en un instante, ahí sucede ese abrir y cerrar de ojos. ¿Ve? Ese momento preciso que se pasa de la ignorancia a la revelación, de la ignorancia al entendimiento, de lo que no se conocía a lo wow, ahora lo veo. Y entonces vamos a ver la realidad de estos textos como Juan 7:33. Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Juan 8:21 al 24. Más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Es como decir, cuando miramos estos textos, porque en el verso 22, por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? ¿Ves? No entendían lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque es el mismo principio. Estaban en la mentalidad del ojo que no ve, el corazón que no entiende lo que en el contexto, en el evangelio, el espíritu de la vida de Dios y Padre es. Y en el contexto histórico de estas historias era en el presente. Y por eso eran las personas que no podían ir a donde Jesús iba. Lo podemos interpretar, no es que él iba para la cruz y a morirse y todo eso y la resurrección. Sí, lo interpretamos así cuando tomamos toda esta literatura literal. Pero entendamos que esta literatura figurativa, espiritual, simbólica, metafóricamente nos está enseñando una verdad espiritual. ¿Y por qué ellos no podían ir? Porque eran las personas que no pueden vivir por la misma conciencia que Jesús, el Cristo, contenía. Jesús, el ser humano como tú y como yo. Cristo que representa y es al espíritu vivificante dentro del ser humano. Y que aquí en estas historias nos los está enseñando como una sola voz, una sola realidad. En la vida de Jesús, el Cristo. Jesús, el ser humano, que Cristo, el Espíritu de Dios de la vida, ¿ves? Había iluminado su mente. Ahora Jesús, el ser humano, vivía por la motivación, por el Espíritu, por el sentir, en unión con el Padre, el Espíritu de la vida, que siempre es la justicia, la paz, la verdad, el amor, la no violencia. ¿Ves? Todas estas cualidades fue la realidad que iluminó al ser humano de la historia, Jesús. Y por ende fue el ser humano que naturalmente, al vivir siempre perfecto, porque era consciente de la verdad de por la cual vivir y se autodominaba a sí mismo yo voy a vivir por esto. Lo vemos en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Ser tentado por Satanás y el diablo, ser tentado por esa voz interna que tú tienes que te habla constantemente haz lo erróneo, erra la marca, miente, manipula, sé hipócrita, sé superficial, busca lo tuyo siempre, ¿ves? Esa realidad. Pero imagínate el espíritu que te empodera a ti por el ojo que ve. Porque ahora ves, eres consciente en tu presente de la manera justa, perfecta, sincera, buena, en la cual tú puedes vivir y te responsabilizas. ¿Ves? Por eso el dominio propio, que cuesta mucho, toma mucho esfuerzo uno, dominarse a uno mismo, responsabilizarse a uno mismo para vivir en que
Todo lo que yo pienso, hablo y hago va en unión a mi Padre, al Espíritu que siempre es, a esta presencia de gozo, de paz, de felicidad, de templanza, de mansedumbre. Y es esa persona que vive así. Y en el contexto histórico, en esa mentalidad, los fariseos, saduceos, vemos a estas personas que por eso no entendían, refiriéndose al tipo de personas que no lo perciben y lo entienden todavía. Y por eso sus acciones demuestran su vida egoísta, egocéntrica. Y por eso reciben sus justos juicios. Y así es como si miramos estos versos espiritualmente podemos entender por eso. Como dice nuevamente leyendo en el verso 22 en adelante. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con que no pueden ir a donde yo voy? Verso 23, Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, ¿ves? Ustedes son de su naturaleza egoísta, egocéntrica, su mente carnal. Ustedes todavía viven presos y esclavos de su viejo hombre. Por eso están muertos al espíritu de la vida, muertos al reino de Padre, muertos a Dios, al Dios, la conciencia de la vida presente, del bien, de la hermandad que siempre es presente. No a un Dios en una montaña, no a un Dios en un templo, no a un Dios de rituales, no a un Dios de sacrificios, no a un Dios que hay que buscar, no, a una presencia que es interna, que como él decía, si tú descubres esta perla que está dentro de ti, mujer samaritana, si tú bebes de esta agua que yo contengo, de este mismo espíritu, entonces dentro de ti será esta vida eterna, esta revelación, este estado presente por el cual uno es. Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, ¿ves? Morirán en sus pecados, quiere decir, por cuanto tú no ves, no quieres renovar tu mente o todavía no tienes esa gracia que te ha abierto el entendimiento y el corazón de piedra para ahora ser y comenzar esta nueva vida de justicia, de paz, de hermandad y toda acción pura, perfecta, buena que dentro de cada ser humano siempre es capaz. Pues por eso entonces vemos en el contexto que son las personas que por cuanto entonces quedan en su egoísta vida de vivir, pues es como decir, en esa conciencia tú quedarás, ¿ves? Porque si el estado de vida en Dios, en el espíritu de la vida, te brinda en el presente este estado de paz, de felicidad, de gozo, de todas estas cualidades y características, entonces lo opuesto, lo contrario, es exactamente lo mismo, es ese estado presente del ser humano, como lo dicen los que viven crujiendo los dientes, de envidia, de celo, de maldad, de ignorancia. ¿Ves? La oscuridad, las tinieblas, refiriéndose a la ignorancia, y es el ser humano que en su egocéntrica vida siempre está viviendo por satisfacer el próximo deseo que sus emociones le brindan. Y quiero esto, y si no son cosas materiales, son cosas emocionales que siempre uno está tras esa vida exterior, ¿ves? Basado a satisfacer al hombre exterior. Y no reconoce la vida interior, la vida del espíritu. Y a esa es la diferencia. Y por eso vemos que son aquellos que morirán en sus pecados. ¿Ves? Estarán siempre en ese estado muerto, ignorante.
a menos que crean que yo soy quien afirmo ser. Si no creen en quien yo soy, quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Ahí estaba como decir la ley que siempre es presente. La ley de vida o ley de muerte. No hay otra. Cuando se vive por la justicia, ves, por la ley de vida, se dejó de morir por la ley de muerte. En el instante y las decisiones que uno miente, dejó de vivir por la verdad. Y así siempre es esta realidad presente. Por ende, nos llaman hacia la perfección. Sé pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y para ello hay que estar consciente, siempre presente de esta realidad de vida. Y uno procura diariamente, en cada acción, en cada acción, en cada acción, en cada acción, ser la mejor versión. Ser uno con la esencia que la vida es. Con la vida celestial, no allá, aquí, porque es presente, porque esta es la presencia de Dios, porque vivimos en el reino de Dios. Y así históricamente es lo que estas enseñanzas, históricamente Jesús en el primer siglo, históricamente cuando vivió, compartió con los seres humanos principios espirituales para que transformara su condición, su naturaleza humana, que había sido condicionado basado a sus estándares de vida y sus creencias. ¿Ves? Y ahora, en el empoderamiento del espíritu de la vida eterna o del espíritu de la verdad que siempre es presente, entonces estaban siendo empoderados a cambiar sus vidas, a asumir responsabilidad, a vivir vidas honestas, justas, sinceras, pacíficas, y ayudarse unos a otros, a tener todas las cosas en común. Ahora, después de eso, por eso vemos que muchos años después de la partida de Jesús, de la vida de Jesús, es que surgieron lo que llamamos los evangelios. Y los evangelios están escritos en una forma, no para tomarse todo literal, sino que están escritos con mucho lenguaje metafórico, simbólico, figurativo. Que por eso cuando uno estudia a través de la lengua original, entiende mejor los versos. Y así sucesivamente tengo una lista de versos que voy a dejar significativos, pero quiero terminar con esto. Y es: al conocer la verdad y entender la presencia espiritual en nuestras vidas siempre, entonces podemos en nuestro presente experimentar nuestro rapto, arrebatamiento, nuestro éxtasis y transporte. Ese momento de exaltación intensa de la mente y los sentimientos causados por lo entendido. Y es ahí ese arrebatamiento que implica el estado de dicha y bienaventuranza presente que uno es. Y así como Jesús el Cristo dijo en Juan 10:30 y en Juan 17:21, así uno es. Y ahí está todo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.